Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina. Es de que yo hace unas semanas atrás estaba platicando con una persona joven y ella me comenzó a contar de su experiencia, cómo es que ella estaba viviendo y estaba pasando. La enseñanza que según ella me estaba dando era de que en la vida hay cosas muy importantes, y la cosa más importante es que ella se declaraba que era una persona muy humanitaria. Es un nuevo sistema que hoy los jóvenes están pasando, y a veces yo tengo hijos jóvenes, ¿verdad? Usted tal vez no tenga o tenga hijos jóvenes, pero es bueno saber, ¿verdad?, las situaciones que ellos están pasando, porque a veces ellos agarran un ritmo, ¿verdad?, de amistades. Entonces ellos se van envolviendo en un sistema, y yo dejé que esta persona hablara. Tenía como 22 años la persona con la que no viene a la iglesia, ¿ok? No viene a la iglesia, pero dice que sus padres sí son cristianos. Pues dice que ella fue a la iglesia creo que hasta los 13, 14 años, y después se alejó porque ella tenía su ideología, ella tenía su forma de cómo creer las cosas. Y a veces uno cree que en la propia ideología de uno comienza a pensar aún en la congregación, aún en la iglesia, ¿verdad? Muchos jóvenes están pasando por situaciones difíciles, aún niños. Y cuando yo me puse a escuchar a esta persona que hablaba acerca de la humanidad, decía que ella se preocupaba por los demás, que ella siempre estaba atenta hacia los demás, que ella siempre quería lo mejor para los demás. Y le pregunté, bueno, ¿y cuándo te vas a preocupar por ti? ¿Verdad? Y a veces nosotros caemos en esa ideología de preocuparnos primero por los demás y no preocuparnos por nosotros mismos, no preocuparnos por lo que nosotros somos o lo que hacemos, ¿verdad? Entonces yo comencé a decirle a esta persona, ¿por qué no te empiezas a preguntar, ¿verdad?, por ti? Porque ¿quién se va a preocupar por ti cuando llegues a vieja, ¿verdad?, a una persona ya adulta de edad? Y me dijo, es que la humanidad me va a cuidar, la humanidad va a velar por mí porque yo lo estoy haciendo. Dice, porque yo no sé si has escuchado, dije, yo cuando era chiquita escuché que decían en la Biblia que lo que siembras vas a cosechar. Imagínense, ella hablando de la humanidad, acerca de ser una persona muy humanitaria, una persona que se preocupaba por los demás, del bienestar de las demás, de las otras personas. Y fíjense que vamos a la Biblia, vamos a ver acerca de del carácter del alma de los últimos tiempos. Yo sé que muchos ya han estudiado esa clase, no voy a hablar acerca de la rebelión, ¿verdad? Pero sí es importante que si nosotros no nos preocupamos por nuestra alma, vamos a llegar a este nivel. Y vamos a ver 4 personajes, vamos a ver cuatro personas desde la antigüedad y en los últimos días, cómo ellos se opusieron, se resistieron a la palabra. Fueron unas personas que hicieron daño a la doctrina, hicieron daño a la palabra. Entonces yo preguntaba, ¿verdad?, como este tipo de persona que creció en el evangelio, que aún ella dice que pues da su testimonio, que hasta ella danzaba, que hacía todo. Entonces yo decía, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser una ¿cómo se dice? Una barrera para que otros crean aún en la palabra de Dios. Y vamos ahí a 2 de Timoteo, y esto está en la doctrina de teología o básica, ¿verdad? Dice, pero debes saber esto, 3:1, 2 de Timoteo 3:1 dice,
Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cuántos saben que estamos ahorita en tiempos difíciles? Poquitos, ¿verdad? Entonces los demás quiere decir que estamos en tiempo de refrigerio, de paz, y qué bueno, ¿verdad? Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Dice, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Miren, como esta persona, su apariencia es una persona muy piadosa, una persona que siempre está al bienestar de los demás. Dice, y siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres eran los personajes que yo quería ver, dice, se opusieron a Moisés de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que se respecta a la fe, pero que no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con los de aquellos dos. Cuando yo me ponía a ver acerca de Janes y Jambres, yo decía, bueno, ¿quiénes son estos personajes? ¿Por qué la Biblia los menciona? Pero dice que eran unos personajes, eran ¿cómo se dice? Unas personas muy sabias, muy inteligentes, conocían de las leyes, conocían de los dioses, conocían aún del Dios Altísimo, conocían todo lo que se estaba moviendo en el pueblo de Egipto, en el pueblo de Israel. Ellos conocían a todos. Entonces vamos para ver cómo fue que se opusieron a la verdad, cómo fue que se opusieron al poder de Dios. ¿Cuántos han escuchado acerca de las plagas de Egipto? ¿Alguien ha escuchado? Bueno, ellos fueron los que usaron el bastón, usaron esto, usaron lo otro, para que sucedieran esas plagas. Vamos a Éxodo, vamos rapidito a Éxodo. Ahí vamos a ver acerca de estos personajes, cómo resistieron a la verdad y cómo nosotros podemos resistir a la verdad también. Capítulo 7, verso 11. Dice, entonces Faraón también llamó a los sabios. Miren, una persona que se cree muy, muy sabia, intelectual, una persona que no reconoce el poder de Dios. Dice, y que también llamó ¿a quién? A los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Miren, entonces eran personas reconocidas, eran personas que tenían conocimiento. Dice, pues cada uno, el 12, echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. Siempre la palabra de Dios va a ¿cómo se dice? Prevalecer. ¿Así se dice? Prevalecer. Sí, no quiero decir una palabra incorrecta. Entonces, siempre va a prevalecer, siempre va a estar arriba de todo, siempre va a estar en todo. Miren, vamos al 8, ahí nada más denle vuelta rapidito al capítulo, al 8:19. Solo para que vean cómo estos personajes se resistieron al poder de Dios cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a liberar al pueblo de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud, y sabemos la historia, ¿verdad? Todo lo que sucedió. Dice, y los magos trataron de el 19 dice, entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Miren, Janes y Jambres conocían el poder de Dios. Me imagino que también lo invocaban, porque dice que ellos invocaban a muchos dioses, invocaban a seres que les diera poder. ¿Cuántos saben que Dios da poder? Ok, entonces
Pero ¿para qué vamos a usar ese poder? ¿Lo vamos a usar para trabajar en la obra o para resistir nosotros a la obra o a la palabra? Porque algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que todo aquel que resiste, todo aquel que estorba en la enseñanza, estorba en la palabra de Dios, va a ser destruido. Hay tres cosas importantes que se hablan en la doctrina de teología, que dice que hay tres formas de cómo una persona se puede rebelar, ¿verdad? Que es en contra de la voluntad de ¿quién? ¿Alguien? De Dios. Y la otra, de la palabra. Cuando el apóstol da la enseñanza en la doctrina, dice que aún cuando una persona está predicando, está enseñando, que a veces uno está allá como dicen, espadeando, ¿verdad? Aún uno también está haciendo una resistencia a esa palabra. Y la otra dice que también es resistir a nuestras autoridades, o sea que no nos sometamos a las autoridades. Fíjense que son tres cosas muy importantes que en nuestro corazón debe de estar, que debemos de poner en práctica. Entonces, vamos a ver otros personajes. Los quiero llevar al libro vamos a regresar a Timoteo otra vez. Estas cartas, primera, segunda de Timoteo, hermanos, ahí están muy bonitas esas cartas. Primera de Timoteo. Vamos a ver qué dice el hermano Timoteo. Vamos a ver otra. Capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos ¿qué? De la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, entre nosotros, todos los que estamos aquí, ¿cuántos están hermosos? Wow. Bueno, están feos entonces. Pues estoy preguntando cuántos están hermosos. Bueno, de entre todos que estamos, alguno de nosotros podemos llegar a predicar o enseñar este tipo de doctrinas. Si no nos sometemos a la palabra o a la enseñanza, porque nosotros podemos llegar a enseñar esto y después vamos a predicar doctrina de demonios, vamos a predicar cosas, ¿verdad?, que van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra de la palabra de Dios. Y ahí dice el 2, dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entonces, tenemos que, vamos a otra vez ahí a segunda de Timoteo, vamos a ver otros dos personajes. Estos eran los personajes que se opusieron a Moisés. Ahora vamos a ver cómo fue que se opusieron a Pablo, al apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4:14. Perdón, vamos al 10. 2:4-10 dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente, y se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Miren, Demas era un discípulo, era una persona que anduvo con Pablo, que aprendió de Pablo, aprendió a predicar, aprendió a enseñar, aprendió la doctrina, aprendió el poder, los milagros, vio todo. En el libro de los Hechos habla también de este personaje, de Demas. Luego dice, vamos al 14, dice, Alejandro el candelero me hizo mucho daño. Miren lo que hace una persona que se resiste a las autoridades, o se resiste a la palabra, o se resiste a la voluntad de Dios. Dice, me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Mira el consejo que le da Pablo, dice, tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Entonces, es lo que hablaba, nosotros podemos llegar a resistir a la enseñanza, podemos llegar a resistir todo esto. Mira, de nosotros va a depender
si realmente nos vamos a someter a Dios, nos vamos a someter a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay muchos que le hicieron daño a Pablo, hay muchos aquí que habla, pero quiero llevarlos a otras citas bíblicas. Vamos a Tito 1:10. Mira lo que dice aquí en Tito, dice, porque hay muchos obedientes. ¿Qué hay? Bueno, hay que preguntarse uno mismo, ¿seré rebelde? Bueno, pregúntate tú, ¿soy rebelde o soy obediente? Porque aquí venimos para juzgarnos, para que Dios nos hable en nuestra alma y a veces cuando le exprimen una cortada le duele a uno, ¿verdad? Dice rebeldes, habladores. Dice, casi no hay aquí de habladores. Vanos, dice, y engañadores. Dice especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras. Miren, hermano, cómo puede llegar uno cuando uno no se somete a la voluntad de Dios o a la palabra o a la enseñanza. Puede trastornar familias, puede ocasionar desorden en una familia cuando no te sometes a la palabra. Dice, ¿dónde estaba? En el 12. Bueno. Trastornando familias enteras, enseñando por cosas que no deben, dice el 12. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice, este testimonio es verdadero por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres. Miren, entonces van a haber mandamientos de hombres que dicen, yo creo y así tú debes de creer. ¿Sí o no? ¿A cuántos le han dicho a alguien que usted está hablando con alguien, está teniendo una conversación y qué te dice? Yo así creo, o tú mismo tal vez lo has dicho, yo creo, ¿verdad? Entonces, dice, de hombres que se apartan de la verdad, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Imagínate que venga Dios y te diga eres un inútil. Es algo fuerte que Dios venga y te hable de esa manera. A mí me lo dijo una vez, me dolió, pero era la verdad. A veces la verdad va a doler, porque imagínate como este personaje que decía que te apapachen, que te hablen cosas bonitas, que te digan tú eres un campeón, tú eres un poderoso guerrero, tú eres o guerrera, no sé. ¿A cuántos les gusta que les digan eso? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Sí, a veces uno quiere escuchar esas palabras de elogio que te hagan que dicen, sí, soy muy importante. Y es bueno, porque aún Dios también puede hablar esas cosas de uno, pero que sea Él, ¿verdad? Hablándolas. Entonces, vamos a ver otro Romanos 13. Romanos 13:1. Esto es un recordatorio nada más, ¿verdad? Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, ¿quién pone las autoridades? Dios.
¿verdad? Pero hay autoridades que se rebelan en contra de Dios, como Janes y Jambres. Me imagino que esos seres, cuando imagínense que yo llegara y que tirara algo y que se convirtiera en una serpiente ahí, yo creo que todos dirían, wow, se maravillarían. Pero, o cuando, o sea, sería algo muy, muy bonito. Por ejemplo, dice que en los últimos tiempos van a haber personajes que van a hacer bajar fuego del cielo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y muchos van a quedar sorprendidos, van a quedar maravillados de eso. Luego dice el 2, dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán ¿qué? ¿Un aplauso? No, condenación. Entonces, tratemos de que no haya esa condenación, hermanos. Miren, no quería tocar ese, pero vamos a ver otros personajes ahí ese está en una clase, en la rebelión de Coré y Datán. Vamos a Números 16. Personajes también eran de renombre. Dice, y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Ya les estoy dando las citas para el examen. Con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Dice, y se alzaron contra ¿quién? Contra Moisés. Janes y Jambres no eran del pueblo de Dios, eran personas sabias del sistema del mundo, pero estos sí conocían, miraron la presencia de Dios, miraron a cómo Dios los llevó por el desierto, cómo los sometió, cómo les abrió el mar rojo, o sea, miraron el poder de Dios, probaron el poder de Dios, probaron las buenas cosas, pero dice que se rebelaron. Entonces, dice, y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre, o sea que eran personas de alto calibre, como dicen, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado porque nosotros podemos rebelarnos en contra de la enseñanza, en contra de nuestras autoridades. Vamos a ver otro versículo en la Biblia. Vamos a Apocalipsis 16. Miren lo que va. Estamos hablando de los últimos tiempos, de las almas de los últimos tiempos. (16:13) dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejante a ranas. Dice 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para toda la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Si nosotros nos resistimos a la palabra, a las autoridades, a la voluntad de Dios, nosotros vamos a ser parte de este, ¿cómo se dice? Reinado, donde dice que van a venir espíritus, demonios, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en las plagas de Egipto, a mí me tocó dar una enseñanza hace tiempo, los martes, y hablé de las plagas de Egipto, y una de las plagas, la característica de las plagas de la rana, dice que se camuflajea, cambia su piel de acuerdo al lugar donde está, para que el depredador no se la, ¿cómo se dice? Se la traga, se la devora. Y así a veces nosotros somos, cubrimos las áreas, las protegemos para que supuestamente nadie las vea, lo que nosotros somos. Y las amamos tanto, las cubrimos tanto, que no queremos que nadie sepa. Decimos, solo yo y Dios nada más.
pero hay algo muy importante que entre más gente sepa de ti, mejor, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que le gusta hablar, pues que hable bien, ¿verdad? Para que se manifieste también lo que hay en esa persona, porque ahí acabamos de leer que va a haber condenación, ¿verdad? Tanto para el que lo hace como el que habla también. Entonces, es muy importante el nosotros poder sacar lo que realmente somos, porque imagínense, en aquel entonces eran ranas literales, pero en estos tiempos van a ser demonios. Entonces quiere decir que si yo camuflajeo o cubro o escondo un área muy fuerte que haya en mí y no la declaro, no la saco a la luz, no la llevo a administración, tarde que temprano se va a convertir en un demonio y voy a empezar a hablar mal de los demás, voy a empezar a hablar mal de mis autoridades, voy a empezar a hablar mal de la palabra de Dios, voy a empezar a hablar mal de la voluntad de Dios. ¿A cuántos les ha pasado cosas difíciles en la vida que dices no hay salida, no hay esperanza? Yo creo que a todos nos ha pasado, y a veces, ¿a quién le queremos echar la culpa? A Dios. Queremos culpar a Dios por los problemas que a veces nos han pasado o por las malas decisiones que hemos tomado, y ahí nos estamos rebelando en contra de la voluntad de Dios. Vamos a otro versículo de la Biblia, es en Primera de Tesalonicenses. Vamos al capítulo 4. Al 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis que preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Por esta voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en sacrificio y honor. Entonces, Dios nos está exhortando. Vamos a otro versículo, Segunda de Tesalonicenses, ahí más adelantito. 2:3. Miren los que nos exhorta el apóstol Pablo. Dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo? Entonces va a llegar un tiempo que va a ser revelado, pero antes de esto van a haber muchas manifestaciones en los últimos tiempos. Fíjense que hay otro versículo. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Vamos al 3. 3:3 dice, ya con esto voy a terminar, dice: ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán, ¿qué? Burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación.
Dice el 5, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Entonces nos está exhortando, aquí nos está exhortando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para no resistir más a su palabra, para no resistir más al poder de Dios, a la enseñanza? Ya había dicho que era el último, pero me acordé de otro. Vamos ahí a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6:3. Miren, dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Hay alguien que dice, yo sospecho de este hermano o de esta hermana, ¿verdad? Dice, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que, ahí habla ya de otro. Entonces, nos están exhortando. Yo no quiero terminar con una mente depravada. En la clase esa dice, ¿qué le sucede a aquellos que se rebelan en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué les sucede? Dice que el Dios les da una mente, ¿verdad?, depravada, para que hagan cosas que no convienen. En Romanos ahí nos habla, en el capítulo 1 en adelante, dice que, ¿verdad?, ahí da las cosas, cómo puede tener uno una mente depravada. O sea, porque a veces cuando habla de la depravación uno solo cree que es lo sexual, pero no, aún también está hablando de la palabra. Cómo yo puedo torcer las escrituras, cómo yo puedo hablar cosas, ¿verdad?, en contra de la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, pongámonos de pie. Bueno, yo ya estoy de pie, ¿verdad? Usted póngase de pie. A ver si estaba dormido. Y ahí, ¿verdad?, delante de Dios, ¿verdad?, usted preséntese y escudriñe su corazón. Usted sabe cómo está su condición, yo sé cómo estoy delante de Dios, pero de ti, de mí va a depender si queremos que espíritus inmundos, demonios vengan y tomen control de nuestra vida. De nosotros va a depender, no va a depender de Dios, porque Él da su palabra, Él habla, Él nos exhorta, Él nos extiende la mano, Él muestra misericordia, pero de ti, de mí, va a depender qué vamos a hacer. Yo no quiero
tener una mente depravada, no quiero terminar espiritualmente endemoniado. Porque nosotros podemos llegar a ser ese tipo de alma de los últimos tiempos, donde nos podemos rebelar en contra de Dios, en contra de su voluntad. Ya no resistas más a su palabra. Tal vez Dios te ha estado hablando, te ha estado diciendo de un área, te ha estado hablando específicamente de algo, y tú has resistido y estás peleando con Dios. Pero hoy Dios te dice: ven a mí, ven a mí. Dice que el que se humilla, Dios lo va a exaltar, pero el que se exalta, Dios lo va a humillar. Y cuando Dios humilla, humilla fuerte, pero aún lo hace por amor. Pidámosle misericordia al Señor por nuestra alma. Pídele por ti mismo, no por los demás. Olvídate ahorita de los problemas de los demás. Olvídate de tu esposa, de tus hijos, de tu cónyuge, de tu hermano, de tus padres. Solo piensa en ti ahorita. Piensa en la condición que estás y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Mira mi condición. Mira lo que hay dentro de mí. Perdóname porque me he resistido a tu palabra. Perdóname porque me he rebelado en contra de tu enseñanza. Perdóname porque me he rebelado en contra de mis autoridades. Habla con el Señor. Expon tu caso. Expon tu problema, expon tu situación. Aún si tienes resentimiento en contra de Dios, exponlo. Porque a veces puede caer uno también en eso, en un resentimiento contra Dios. Pero Él quiere escuchar que de tu corazón, de tu boca, habla lo que realmente eres, no lo que piensas hacer, lo que eres, lo que tú eres. Dice que Dios al orgulloso lo ve de lejos. Hermano, es feo experimentar que Dios te vea de lejos. Es feo cuando un corazón se enorgullece. Es feo cuando un corazón se enaltece. Tenemos muchos ejemplos en la palabra, cómo endurecieron sus corazones delante de Dios y cómo sus corazones fueron cambiados aún en animales, como animales. Ahí la palabra decía que como bestias. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Misericordia es la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti. Es por eso que he venido al lugar de santidad y no es
sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. Misericordia, misericordia es la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti. Y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor.
Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina.